perdió más que una cartera esa mañana. La lluvia parecía obligada a limpiar la ciudad justo cuando el mundo de Valeria Montenegro se deshacía en silencio. Las gotas golpeaban el mármol de la lápida con un ritmo que ella no sabía descifrar. Unas manos que habían sido firmes y seguras ahora reposaban fuera de su alcance. Carmen, su madre, había sido la brújula con la que Valeria había aprendido a andar. Ahora, el viento empujaba encima de la tomba algunos pétalos de margarita que habían quedado de un ramo olvidado, y cada pétalo era un pequeño latido de ausencia. Valeria se quedó un largo rato sentada en el borde del camino de tierra, el saco oscuro pegado a la piel por la lluvia, la bufanda enredada en el cuello como si fuera un nudo que no supiera desatar. No le gustaba a la gente en los funerales. Siempre había sentido que las palabras ajenas se ofrecían como puentes frágiles hacia un abismo donde nadie podía seguirla. Carmen había sido, además de madre, una amiga doméstica. Las recetas, los consejos, los silencios compartidos frente al balcón. Y la billetera que llevaba en su bolso, con las tarjetas, la licencia, una fotografía doblada en un rincón, era un repositorio de esos fragmentos de vida que uno no se atreve a mirar hasta que faltan. Cuando regresó a la ciudad, el cielo aún estaba encapotado, y la plaza central olía a tierra mojada y papel de periódico. Caminó sin mirar, las manos hundidas en los bolsillos, demasiado ocupada conteniendo sus pensamientos para notar el temblor de la correa del bolso ni la rendija por donde la cartera pudo deslizarse. Fue un paso distraído, un milagro de descuido que parecía absurdo en alguien que había hecho su vida ordenando papeles y responsabilidades públicas. Valeria era, por fuera, la oficial Montenegro, inspectora del distrito, voz firme en reuniones, rostro que elogiaban en los periódicos por su eficiencia. Pero ese día, vestida de luto, nadie vio cómo la figura se encorvaba como si la espalda llevase el peso de todas las velas de la ciudad. La cartera rodó sobre el adoquinado y quedó en una esquina, cerca de la banca de flores donde Daniela Méndez abría su puesto cada mañana. Alguien la habría pisado si no fuera porque doña Rosa dejó que la rueda de una bicicleta la apartara con la punta de un paraguas. Nadie la reclamó en ese instante. Nadie la redistribuyó al destino que parecía querer darle la casualidad. Daniela estaba ahí, en su pequeño universo de macetas y cintas, oliendo el día antes de hacerlo público. La lluvia le había dejado a las flores una caricia fresca, los girasoles se sostenían como faros amarillos, los tulipanes brillaban con colores que parecían contradecir la penumbra del cielo. Ella trabajaba en esa banca hacía 5 años. En las mañanas cortaba tallos, en las tardes inventaba ramos con nombres que nadie más pronunciaba. En las noches, a veces, soñaba con una academia de arte floral donde pudiera enseñar a otras manos a componer historias con pétalos. Vio la cartera de inmediato, como si tuviera un imán por esos objetos extraviados. No fue curiosidad, fue un impulso honesto casi mecánico. La recogió, la abrió y al ver la foto dentro se detuvo. Era una mujer de cabello cano, con una sonrisa amplia y esos ojos que se pican el tipo de felicidad que solo las personas que han amado mucho suelen tener. Sobre la fotografía, un pedazo de cinta adhesiva sujetaba un recorto de papel con una letra firme, Carmen Montenegro. Daniela no sabía quién era Carmen Montenegro, pero supo al instante que la foto era pequeña y frágil, que la cartera no era un tejido de números y plásticos, sino un estuche para memorias. Hizo lo que siempre le pedía el cuerpo en esas ocasiones. Esperó, no por aprensión, sino para darle al destino la oportunidad de corregir su curso. Observó la plaza, las personas que pasaban, a los vendedores que empezaban a acomodar sus puestos. Preguntó a la gente si alguien había perdido una cartera, recibió miradas corteses y negativas. Guardó la cartera debajo de su delantal, medio a la vista como quien cuida un animal perdido, y siguió trabajando. Al fin y al cabo, el trabajo le daba permiso para permanecer sin interrumpir mucho tiempo. Cuando la mujer llegó, la reconoció por la forma en que sostenía el paraguas, por la manera en que la tristeza le había puesto una corbata a la voz. Valeria tenía los hombros erguidos por costumbre, pero su frente estaba húmeda, cansada. Se acercó al puesto con pasos que parecían medidos. Daniela respiró hondo y salió a su encuentro, con las manos en la cartera como quien sostiene un relicario.
Creo que esto es suyo, dijo Daniela, y en el tono había algo que no era lástima ni curiosidad, era respeto. Valeria la miró con sorpresa, como si no supiera si la palabra suyo tenía permiso de la muerte para comunicar cualquier pertenencia. Tomó la cartera. Dentro, la foto de Carmen, una tarjeta plástica, unas monedas, un viejo billete arrugado, esa pequeña hoja con la dirección de un puesto que Carmen había querido visitar desde siempre, un trozo de papel que ahora parecía más valioso que cualquier otra cosa. No sé cómo agradecerle, balbuceó Valeria, porque el lenguaje habitual no daba abasto para nombrar la extrañeza de haber recuperado aquello que la conectaba con su madre. Sus dedos fueron pesados y torpes. No tiene que agradecerme, respondió Daniela, sin dramatismo, solo espero que esté bien. La mirada de Valeria sobre Daniela fue una inspección y un descubrimiento a la vez. Había en la joven una mezcla de resistencia y ternura, un tipo de luz que se filtraba por lo cotidiano. Daniela la observó con la misma curiosidad tranquila. La oficial vestía ropa que hablaba de autoridad, de protocolos, pero ojos que mostraban la vulnerabilidad reciente. Entre ellas se instaló un silencio que no pedía explicación. Valeria hizo un gesto para invitar a sentarse, pero luego lo cambió por la costumbre de decir que no era necesario. Aún así, la lluvia y el frío eran convenientes excusas para dejar la conversación continuar en un cuerpo más cálido. El puesto tenía una pequeña lona donde se sentaban los clientes a veces y una mesita improvisada por la que pasaban tazas de café entregadas por oferentes del kiosco de la esquina. Daniela volvió con 2 vasos humeantes, recibidos y pagados con la misma sencillez que trajo la cartera, y se sentó a la sombra de un toldo donde las margaritas tinieblazarían si la tarde las dejara rendirse. No eran las margaritas de Carmen, pero tenían el mismo nombre que, como un eco, empezaba a viajar entre ambas. En la charla espontánea que siguió, Valeria contó lo justo. Carmen había sido su madre, había vivido en un barrio cercano, había muerto esa mañana. No habló de la enfermedad ni del último aliento, habló del detalle menor que nos hace humanos, la foto doblada, la receta de mole pegada con cinta en la libreta de la mesa de la cocina, la manera en que dejaba la ventana abierta para que entrara el aire. Daniela escuchó sin interrumpir, con los ojos que se iluminaban por la historia, no por el drama, sino por la humanidad. Mi mamá decía que las flores son respuestas, dijo Daniel en un punto, con la voz cargada de esa certeza que no necesita pruebas. Cuando no sabías qué decir, un ramo hablaba por ti. Cuando no querías estar sola, una gerbera te hacía compañía. Valeria sonrió sin querer, la metáfora encajaba en sus costuras rotas. Las flores, después de todo, siempre habían sido para ella una especie de idioma ajeno que le recordaba la infancia, cuando Carmen le enseñaba a distinguir las hojas y a contar los pétalos como quien cuenta historias. La conversación derivó hacia las flores. Daniela describió su oficio con la delicadeza de quien nombra colores. Los tulipanes eran orgullosos, los girasoles eran insistentes, las margaritas eran honestas. Valeria dijo que prefería los girasoles en los días grises. Su sonrisa se hizo más genuina por un instante. Fue un intercambio mínimo, pero en esos minutos había una especie de reconocimiento que se escapa de los discursos pulcros. 2 personas que se encontraban fuera de sus papeles oficiales y laborales, hechas de heridas y costura. Antes de irse, Valeria miró la fotografía de Carmen que Daniel había devuelto y la sostuvo entre sus dedos como si meditara. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo finalmente. ¿Cómo supo que era mía? Porque la dejó sujeta con un trozo de cinta, respondió Daniela, señalando al pedazo con la yema del dedo. Y porque los objetos tienen un timbre, uno aprende a escucharlos. Había en esa respuesta algo esencialmente cierto y extraño, como si Daniela describiera a la gente mediante la forma en que devuelven lo perdido. Valeria sintió y dejó que la lluvia, ya ahora más nueva, como una tregua, limpiara la memoria inmediata del día. Si esta historia te toca, suscríbete para más relatos que celebran el amor real. La rutina de la plaza volvió a su compás, pero entre Valeria y Daniela flotó una promesa implícita de repetición. La oficial, acostumbrada a las agendas llenas, se encontró inventando excusas para volver al puesto. Pasar por trámites, revisar papeles, ir a una reunión cerca de la plaza que siempre podía ser reprogramada. Encontrar la cartera había sido un accidente.
Insistir en la cercanía fue una decisión que, para Valeria, no tenía más explicación que la de querer volver a respirar el aire que aquel puesto dejaba. Y Daniela, por su parte, empezó a mirar la hora de cada cliente como si buscara una ventana. Había algo en la manera terca y suave con que Valeria atendía la pérdida que activaba en ella una mezcla de curiosidad y protección. No era enamoramiento inmediato, las cosas que importan no ingresan de golpe en la sangre. Era la constatación de que alguien, a quien la ciudad había encasillado como una autoridad, tenía una grieta. Y a Daniela le gustaban las personas con grietas porque sabía que en ellas cabía la posibilidad de ser cuidadas. Los días siguientes, la relación se fue cosiendo con puntadas pequeñas. Una taza de café compartida entre papeles, una llamada al mediodía para preguntar si un pedido grande de rosas llegaría a tiempo, visitas al cementerio donde Daniela aprendía a colocar flores con la seriedad de quien entiende los rituales. En una de esas visitas, mientras Valeria limpiaba con cuidado la tumba de su madre, Daniela dejó caer un ramo de margaritas que parecía querer imitar el viento. «Mi mamá plantaba margaritas en la ventana», dijo Valeria sin levantar la vista. «Siempre decía que nos recordaban que la belleza puede ser sencilla». Daniela recogió un pétalo y lo deslizó entre los dedos de Valeria. «Entonces las margaritas son buenas memoria», murmuró. «No necesitan ser ostentosas para ser auténticas». La frase se quedó adherida como musgo. Para Valeria, que había vivido años construyendo una coraza de decisiones y discursos, esa simplicidad fue un bálsamo inesperado. Empezó a invitar a Daniela a almorzar en pequeñas cafeterías, a escuchar sus historias. La mano firme de su abuela enseñándole a trenzar coronas, la primera vez que vendió un ramo a una novia asustada, la vez en que casi renunció por las deudas y se quedó porque doña Rosa la cubrió con un préstamo que comenzó a pagar en cuotas de palabras y sonrisas. La vida fue colándose por las destrezas más mundanas, la forma de cortar un tallo, el oído para elegir la hoja que mejor complementaba un color, la manera muy propia de Daniela de nombrar a las flores con apodos cariñosos. Valeria, al principio, intentó replicar eso con su propia ironía institucional. Llamaba a las gerberas las guardaespaldas de la alegría. Daniela sonrió siempre como quien acepta un apodo que no hiere. Con el tiempo, la oficial empezó a llevar a su casa los restos de esos encuentros. Una rama suelta, un sobre con semillas que Daniela le regalaba, diciendo que sus macetas se lo agradecerían. Aquello era, para Valeria, un modo de domesticar el vacío, los gestos minúsculos que permiten que el alma no haga ruido mientras espera. Pero la sombra del poder siempre estuvo presente, y Valeria lo sabía. Trabajaba en un ámbito donde las buenas intenciones podían transformarse en decisiones que tropezaban con la autonomía de otros. En su despacho, donde la madera olía a viejos acuerdos, se sentaba frente a expedientes que a menudo demandaban soluciones prácticas. Su instinto era resolver, y resolver era, muchas veces, darle a alguien lo que consideraba justo sin pedir permiso suficiente. Era la técnica de quien ha administrado recursos y piensa que con la suficiente diligencia puede ordenar la vida de los demás. Una madrugada, después de una visita al cementerio donde había dejado flores en la tumba de su madre, Valeria pasó por el puesto de Daniela y la encontró cerrando. La lona aún colgaba húmeda y el olor a tierra permanecía en el aire. Se detuvo a mirarla trabajar a la luz intermitente de un farolillo. Daniela estaba sola, la espalda doblada, recogiendo restos de pétalos que ensuciaban la tablilla. Valeria no pudo evitarlo, su instinto protector se encendió como una luz de emergencia. ¿Puedo ayudar?, preguntó ella, como si esa sola pregunta fuera el inicio de otro tipo de procedimiento. Daniela se irguió y la miró con una mezcla de sorpresa y alegría cansada. «Con gusto», contestó, «estas cajas pesan un poco más de lo normal». Mientras doblaban y acomodaban, Valeria observó el lugar con ojos que veían más allá de una simple banca de flores. Imaginó el potencial, la clientela regular, la posibilidad de un horario más estable. En su mente, una imagen nació con la nitidez inconsciente de las soluciones de siempre. Un local propio para Daniela, un espacio con escaparate y letrero, donde el arte floral dejaría de depender del tiempo impredecible de la plaza.
Valeria pensó en la seguridad que eso significaría para la joven: ingresos regulares, un refugio contra la inestabilidad, la posibilidad de soñar en grande sin la amenaza constante de la falta de recursos. La idea se le anidó en la garganta como una ambición buena. Era una oferta que habría resuelto muchas dudas. Era un gesto que para Valeria tendría sentido: darle a Daniela algo que ella misma no había sabido pedir. Pensó en hablar con un par de contactos, en mover algunas gestiones, en ofrecer un préstamo que pareciera un regalo. Lo visualizó todo con la fluidez con la que solía resolver asuntos administrativos. Era el mismo mecanismo que la había hecho eficiente en su trabajo: detectar necesidades y encaminar recursos. Pero mientras la imagen crecía en su cabeza, una pequeña alarma interior también parpadeó. ¿Había preguntado Daniela si quería un local? ¿Tenía derecho Valeria a proyectar sobre la vida de alguien más sus propias certezas? Aún así, la respuesta no se detuvo. La urgencia de reparar una fragilidad, de crear un refugio donde no lo había, hablaba más alto. El duelo le daba a su generosidad un acento urgente que no siempre era sabio. Esa noche, Valeria soñó con un escaparate lleno de tulipanes. Su madre detrás de uno de los mostradores sonriendo con esa sonrisa que ahora parecía residir exclusivamente en la foto dentro de su cartera. Al despertar, el impulso había ganado peso. Llamó a un par de contactos que conocía en la Dirección de Asuntos Urbanos. Preguntó por locales en desuso, por oportunidades de apoyo a emprendimientos culturales. Todo eso entraba en la correa de su deber: ayudar a la comunidad, revitalizar el casco histórico. En la lista de intenciones, Daniela era una beneficiaria ideal. Sin embargo, el deseo por hacer algo crecía en la misma proporción que la duda sobre la forma más honesta de hacerlo. Valeria sabía que la línea entre ayudar y decidir por otro es fina, y a la vez no actuar le pesaba como una inercia que volvería a su madre presente por la imposibilidad de dar. No quería repetir el patrón de soledad que habían tenido Carmen y ella: la costumbre de tomar decisiones en solitario y presentarlas como soluciones. Mientras tanto, Daniela continuaba con su vida en pequeño formato. Las noches las pasaba revisando bocetos en una libreta manchada de tinta y pegamento, intentando idear una carta de presentación que hablara de su técnica sin sonar presumida. Había recibido pequeñas becas locales, pero ninguna que le permitiera hacer un taller prolongado ni comprar herramientas nuevas. Su sueño no era un capricho, era el resultado de años de insistencia. Quería estudiar composición floral en profundidad, aprender técnicas que solo se enseñaban en academias más grandes, perfeccionar la mano. Sabía que su trabajo cotidiano le daba estabilidad, pero anhelaba algo que lo transformara en oficio con sustento, en algo que pudiera heredar, extendible y coherente. Cuando Valeria le propuso un día ir a ver un local que, por su parte, ella conocía, lo hizo con una mezcla de timidez y determinación. «Me fijé en un espacio en la calle Juárez», le dijo. «Está vacío desde hace meses. Podría gestionarlo para que lo ocupes por un tiempo. Podríamos hablar de un convenio». Daniela la miró con sorpresa y gratitud, pero también con un gesto que fue más bien de guardia. «No sé si estoy lista para algo así», respondió. «Me gusta mi puesto, me gustan las mañanas al aire libre, la gente que pasa y me dice qué día es. Y no quiero que mi trabajo deje de ser lo que me hace feliz». «Lo sé», replicó Valeria con rapidez, porque no quería forzar. «Solo pensé que tal vez te interesaría tener una base, algo estable, pero si no te atrae la idea, no hay problema». La conversación quedó flotando como los pétalos en la plaza. Daniela volvió a su trabajo y Valeria regresó a su despacho. La idea del local no se disipó. En su mente, un plan más ambicioso empezó a formarse. ¿Y si además de un local podía conseguir una beca en el extranjero para que Daniela se especializara? Valeria tenía contactos con instituciones culturales. Algunos amigos en embajadas habían mostrado interés en apoyar talentos locales. La imagen de Daniela en una academia europea, con manos nuevas y conocimiento técnico, le pareció un regalo posible, precioso y contundente. No era mala intención la que la llevaba a aquel pensamiento. Era el deseo de construir algo sólido a partir de la fragilidad que había visto en Daniela. Solo que la prisa de querer arreglar lo que parecía roto, la costumbre de tomar decisiones desde la certeza, corrían el riesgo de atropellar la palabra de la otra.
En los siguientes días, Valeria comenzó a mover hilos pequeños. Envió un correo a un conocido que trabajaba en una fundación cultural. Comentó con una amiga en un cóctel sobre la joven florista del centro. Preguntó discretamente por becas en academias que enseñaban arte floral en Madrid y en Barcelona. Habló de lo que sería un plan perfecto, de la posibilidad de que Daniela pudiera cursar un programa intensivo, volver con técnicas nuevas, abrir una escuela. En cada charla su entusiasmo crecía y con él una especie de determinación que ya no parecía solo profesional, era personal. Mientras tanto, Daniela no percibía las gestiones, o mejor dicho, percibía que Valeria la miraba con una intensidad que empezó a inquietarla y a reconfortarla al mismo tiempo. Le gustaba la idea del local, pero le gustaba aún más la sensación de no deberle a nadie su oportunidad. No quería una caridad envuelta en fachada de ayuda, quería una posibilidad que ella misma hubiera elegido y asumido. Por eso, la propuesta imaginada por Valeria, aún antes de concretarse, se volvió una zona de tensión potencial que ambas intuían, pero que ninguna de las dos quería nombrar con crudeza. Esa tensión se manifestó en cosas pequeñas, en un mensaje que Valeria dejó sin enviar por la madrugada, en la manera en que Daniela rechazó, una vez, un regalo de herramientas profesionales con un «no puedo aceptar algo así», dicho con la firmeza de quien defiende su dignidad. Ambas sabían, en lo hondo, que la línea entre generosidad y propiedad era delicada, y que el amor, si acaso iba a florecer entre ambas, necesitaba mucho más que buenas intenciones. Necesitaba conversación, consentimiento y espacio para que los sueños de cada una no fueran subsumidos por los proyectos de la otra. Esa parte de la historia todavía no estaba zanjada. Quedaba en el aire, como un aroma de tulipanes a punto de abrir. La pregunta, ¿sería suficiente la sensibilidad para frenar los impulsos de quien está acostumbrada a resolver por otros? ¿Podría la paciencia de quien sueña esperar sin resentimiento? Las respuestas, por el momento, estaban por escribirse. Fue en una tarde de otoño, cuando las hojas comenzaban a formar alfombras quemadas sobre las aceras, que llegó el primer correo que trastocó la calma. Daniela lo recibió mientras contaba tallos. Era un mensaje breve. Estimados, hemos revisado su portafolio, seleccionada para el programa intensivo de composición floral en Madrid. La pantalla le pareció de repente demasiado luminosa. Su corazón dio un salto que no fue de sorpresa sino de reconocimiento. Era la posibilidad que había imaginado en sus noches de trabajo. Sentó la respiración como quien no quiere espantar un animal tímido y se permitió sonreír con un hilo de incredulidad. Casi al mismo tiempo, en otra pantalla, Valeria recibió la confirmación de un contacto. Un local municipal podría quedar disponible y con respaldo institucional podría gestionarse un convenio para que una persona como Daniela lo ocupara. Ambas noticias fueron ecos del mismo futuro posible, pero cada una las recibió desde su propia geografía emocional. Daniela, emocionada por la beca. Valeria, afianzando una intención que había dejado latente. No sabían que el avance de una podía agitar la orilla de la otra con la fuerza de una ola. Esa noche, Daniela se fue a casa con el correo abierto en el teléfono. Se sentó en la cama y miró la libreta de bocetos sobre la mesita. Pensó en su abuela, en las mañanas de trabajo, en la sensación de que una beca así la pondría en otro mapa. También pensó en Valeria, en la manera en que la oficial había sido presencia constante y en la oferta del local que, aunque no formalizada, había sonado a posibilidad. La mezcla de orgullo y temor le hizo respirar con lentitud. ¿Aceptar la beca la convertiría en otra cosa? ¿Tomaría la beca sin consultarlo con alguien que de algún modo había sido su sostén? ¿Qué clase de deuda emocional se estaría gestando? Al día siguiente, al abrir el puesto, Daniela llevó consigo ese rumor de futuro. Valeria se acercó y la encontró con las manos teñidas de color, las uñas de tierra. Había en su cara una luz que no había visto antes. «Tengo algo que contarte», dijo Daniela con voz que temblaba un poco. «Me aceptaron en un programa en Madrid». Valeria la miró. En sus ojos se mezclaron sorpresa, orgullo y una especie de temor apenas disimulado. Antes de que pudiera articular una respuesta que fuera simplemente jubilosa, una parte de ella ya había imaginado las gestiones para que el local fuese de Daniela, las cartas, las firmas, el posible convenio. La idea de verla partir le provocó un vértigo inesperado.
¿Y si la distancia significaba perder la costumbre de esos cafés, de sus manos juntas acomodando un ramo? ¿Cómo sostendría Valeria el vacío que otra vez amenazaría con abrirse? Daniela, por su parte, veía la posibilidad de irse como una puerta que siempre había existido y que finalmente se abría. No quería que aquello se entintara de obligación emocional. Necesitaba ser dueña de su decisión, no el objeto de las buenas intenciones de nadie. El intercambio entre ambas fue breve y también cargado. Felicitaciones, abrazos cortos, promesas de apoyo que no sabían aún cómo materializarse. Había una ternura que se colaba en el gesto, más sincera por su precariedad que por su grandilocuencia. La vida se desplegaba allí, entre cajas, con olor a tierra y café, matriz de una verdad simple. Quería algo cada una, y el amor, si llegaba, tendría que aprender a no confundir ayuda con posesión. En ese punto la historia se detiene en una tensión que pide ser nombrada, porque mientras Valeria empezaba a tomar pasos que podían convertirse en decisiones grandes, y mientras Daniela sostenía la emoción de una beca que le prometía crecimiento, lo que faltaba todavía no se decía en voz alta. La forma honesta de conjugar sus deseos, de acordar límites, de establecer que ninguna ayuda sería moneda por afecto. El conflicto estaba plantado como una semilla en tierra húmeda. Quedaba por ver quién regaría esa raíz con paciencia y quién, sin querer, intentaría podarla con la prisa de arreglar el mundo ajeno. El aire se tensó entre ellas como una cuerda que alguien estira con cuidado hasta que el hilo comienza a crujir. No fue una explosión, sino un conjunto de gestos acumulados. El correo de la beca, la idea del local ya esbozada en conversaciones que Valeria había tenido sin avisar, la sensación de que los planes se tejían a la sombra de una intención no pedida. Daniela lo sintió como un empujón en la espalda justo cuando se disponía a caminar por su propio camino. «No quiero que esto sea un intercambio», dijo ella una tarde, las manos aún oliendo a clavel y a pegamento de la caja. «No quiero deberte mi carrera, no quiero salir y que alguien me diga que me fue bien porque alguien colocó mi nombre en una casilla». Valeria guardó silencio más tiempo del que le gustaba. La palabra deber le cayó como una piedra en el estómago. Había imaginado el gesto como un puente, Daniela lo nombró deuda. Había pensado en seguridad, Daniela pidió propiedad sobre su deseo. «Nunca quise comprar tu futuro», replicó Valeria, intentando que la voz no sonara acusadora. «Solo pensé que podrías aprovechar algo que yo podía abrir. Me parecía una forma de reparar, de darte algo que yo no tuve». La voz de Daniela se quebró por un instante, pero no de fragilidad, de fortaleza lastimada. «No necesito que me arreglen la vida», dijo, «necesito que me miren cuando decido las cosas que me cambian». Valeria comprendió entonces algo que por su costumbre de resolver había omitido. Las manos que ayudan, cuando no piden permiso, a veces se convierten en manos que atan. Sabía, porque lo había visto en su propia relación con la memoria de Carmen, que el amor podía ser un mandato no solicitado. Quería evitar repetirlo. Hubo días de nostalgia intensa. Miércoles en que el frío le recordaba las manos de Valeria y el kiosco en la plaza. Domingos en que la cama parecía una planicie que el viento quería limpiar. Escribía cartas que a veces no enviaba, y en la libreta de bocetos anotó una y otra vez la idea de un lugar propio donde el olor fuera más hablar que mercancía. Entre prácticas y paseos por mercados de flores secos, Dani aprendió técnicas de historia floral. Conoció variedades de margaritas que en sus colores cambiaban como estaciones, y recibió un encargo de una pequeña galería que le presentó el problema de traducir una exposición pictórica a un arreglo que no fuera literalmente decorativo. Mientras tanto, en la ciudad, Valeria hizo lo que siempre le había resultado más difícil: esperó sin intervenir. Si en el pasado sus respuestas habían sido administrativas, ahora buscó respuestas internas. Empezó a escribir, primero en un cuaderno que fue más confesionario que agenda, y después de muchas noches en vela, decidió consultar a una terapeuta. Fue incómodo al principio. La madera del despacho le resultaba extraña, el silencio le parecía un expediente sin respuesta. Pero con el tiempo descubrió que los silencios le enseñaban a escuchar de otra manera, no para reparar, sino para entender lo que la otra persona quería decir.
Participó en talleres de duelo, se pegó a la memoria de Carmen no para corregirla, sino para aprender a convivir con ella. Hizo voluntariados que no la pusieron en el centro, sino que la obligaron a seguir órdenes, a aceptar la humildad de ser una más. Aprendió también a no asumir. 2 veces llamó a Daniela y dejó mensajes que no dominaron la línea del control. A veces las llamadas fueron cortas, un «¿Cómo estás?», que respetaba la respuesta. A veces mandó una foto de un ramo que ella misma había intentado armar, torpe y sincero. Y en una noche en que la soledad la apretaba de nuevo, Valeria fue al cementerio con un ramo pequeño de margaritas que le recordaban la conversación que habían tenido tiempo atrás. Se permitió por primera vez desde el funeral rezar en voz baja. No fue un acto público ni dogmático, fue un diálogo íntimo, una confesión, con la memoria. Estoy intentando aprender a esperar sin decidir por otros. Fue una oración sin promesas, una frase dirigida a un nombre que ya no contestaría con voz real, pero que de algún modo era testigo. En Madrid, Daniela no dejó de pensar en la plaza ni en el puesto. Su vida siguió siendo trabajo, aprendizaje y noches compartidas con otras mujeres que hablaban de proyectos y de regreso. En un taller nocturno, conoció a una florista mayor que había trabajado durante años con rosas preservadas. Le ofreció una residencia de 3 semanas para experimentar en su propio taller. Daniela aceptó sin mirar atrás. Cada reto la hizo más segura. Su mano tenía ahora un repertorio que superaba el instinto, y su ojo se volvió autor de narrativas florales. Ambas cambiaron, no en la velocidad de la salida, sino en la dirección. La distancia, lejos de apagar, dejó que surgieran nuevas luces. Valeria empezó a gestar un deseo menos ansioso y más conversado. No un regalo que resolviera, sino una propuesta que incluyera a Daniela desde el primer momento. Una oferta hecha desde la fragilidad y no desde la superioridad. Daniela, por su parte, entendió que su libertad no se medía por la ausencia de ayuda, sino por la forma en que esa ayuda se ofrecía, como acompañamiento, no como sustitución de su voz. La decisión de reencontrarse no fue impulsiva. Valeria pidió días de vacaciones, compró un billete y viajó a Madrid con la sensación de entrar en una casa ajena que esperaba ser visitada. Llegó con un ramo en la mano, margaritas mezcladas con girasoles pequeños, una especie de traducción de lo que había intentado decir durante meses. Tocó la puerta del taller donde Daniela trabajaba, y antes de que la joven la viera, dejó las flores apoyadas en una mesa. Cuando Daniela la reconoció, el abrazo fue un choque de 2 tiempos, uno de alivio, otro de cautela. «Estoy aquí», dijo Valeria al oído, y la frase fue menos una demanda que una oferta. Se sentaron a conversar como 2 personas que se respetan, con preguntas directas, con silencios que no buscan rellenarse por miedo, con la intención de hacer acuerdos. Valeria pidió perdón sin excusas, por sus impulsos de resolver, por no haber consultado, por haber imaginado el futuro de otra. Daniel escuchó y dijo lo que necesitaba, que quería libertad para elegir su camino, que aceptaba la ayuda si estaba acompañada de escucha, que no quería sentir que sus logros eran más la consecuencia de relaciones que de talento y constancia. Fue entonces cuando Valeria mostró lo que había traído en realidad, un proyecto pensado en conjunto. No era un local impuesto, ni un cheque escondido en una carpeta. Era una propuesta escrita en una libreta, una florería escuela que funcionara en la ciudad, con 2 cabezas visibles, con reparto de responsabilidades, con estatutos claros. Había conversado con asesores, sí, pero la idea central era que Daniela tuviera voz y voto en todo. Ofrecía, además, el nombre que había pensado desde que la ausencia de Carmen la había hecho más inquisitiva: Las Margaritas de Carmen. No era homenaje impuesto, era una invitación a que el nombre sirviera como memoria y no como sello de propiedad. Daniela leyó la libreta con la calma de quien revisa una pieza delicada. Había cifras, pero también espacios en blanco donde se leía: decisiones conjuntas, plazos para asumir gestión, escuela abierta a la comunidad. Valeria había trazado un plan que no funcionaba si no había consentimiento. Esa fue la diferencia. La oferta ya no era una solución unilateral, sino una arquitectura que necesitaba la firma de la otra para existir.
Quiero hacerlo, dijo Daniela, pero puso condiciones. Que la decisión sea nuestra, que no me pidan gratitud como prueba, que si alguna vez uno de las dos necesita espacio, lo diga sin que la otra lo convierta en drama, que el proyecto no borre mi trabajo en Madrid si decido mantenerlo, y que quien administre el dinero rinda cuentas, no como un control, sino como un acto de transparencia. Valeria asintió, y la asintió con la ternura de quien aprendió por fin a preguntar. Firmaron simbólicamente un primer pacto, no promesas grandilocuentes, sino reglas de convivencia. Hablaron de cómo repartirían las tareas, de quién llevaría la contabilidad los primeros meses, de cómo alternarían su trabajo entre los dos países en caso de necesitarlo. Decidieron también establecer un periodo de prueba para la gestión compartida y un mecanismo de resolución de conflictos que incluyera un tercero de confianza. El reencuentro condujo a una decisión más íntima. Caminar la vida juntas ya no era sinónimo de posesión. Fue una elección consensuada. En el último día en Madrid, antes de regresar a la ciudad que las había visto conocerse, Daniela llevó a Valeria a un mercadillo donde vendían plantas en macetas hechas a mano. Compraron una perrita pequeña que alguien llamaba Esperanza por casualidad, y las dos rieron con esa ligereza antigua que proviene de mirar algo nuevo y decidir cuidarlo juntas. La adopción de Esperanza fue un símbolo práctico, la responsabilidad compartida, la ternura diaria, el contrato más sencillo de todos. La inauguración de las Margaritas de Carmen no fue un acto ostentoso, fue una fiesta pequeña, con vecinos, clientes antiguos del puesto y gente de las escuelas locales. El local, con su escaparate sencillo y un letrero que combinaba la tipografía orgullosa con una garra de margaritas pintadas a mano, abrió sus puertas un sábado de luces tibias. Valeria y Daniela se movían entre mesas, cortaban tallos, atendían pedidos y enseñaban a una joven que quería aprender el oficio. La escuela funcionaba en un aula lateral, donde Daniela impartía módulos y Valeria coordinaba actividades comunitarias, charlas con productores locales, talleres para jóvenes, proyectos de reinserción laboral para mujeres del barrio. En la pared principal, una fotografía de Carmen, enmarcada por un ramo de margaritas secas que conservaron como reliquia, servía de recordatorio, no de propiedad, sino de memoria. Carmen, que había sido brújula, ahora era un faro tranquilo, sin mandato. La florería no era una restitución de la vida que Valeria había perdido, era un lugar donde la pérdida se transformaba en cuidado compartido. La relación entre las dos no se volvió perfecta de la noche a la mañana. Hubo semanas en que los celos volvieron, no por terceros, sino por las pequeñas prioridades cotidianas, un envío que debía hacerse y nadie lo recordó, una noche de trabajo en la que una quedó sola para atender un encargo grande, una llamada que llegó en el momento menos oportuno. Pero habían aprendido a hablar, a pronunciar las incomodidades antes de que se convirtieran en acusaciones, a pedir espacio sin dramatismo, a celebrar los logros sin convertirlos en medallas de propiedad. Daniela viajó de vez en cuando a Madrid para mantener vínculos con la academia. Volvía con nuevas ideas, con flores más raras y con la mente encendida por técnicas que iba adaptando al pulso del barrio. Valeria acompañó algunas de esas idas y en cada viaje renovó la promesa de no decidir por la otra. En el fondo, el gesto más profundo de su aprendizaje fue aceptar las dudas propias sin pretender curarlas con soluciones externas. Un día, en que la florería cumplía 1 año, organizaron una jornada donde las clases eran abiertas y los vecinos podían llevar sus plantas a ser diagnosticadas. Esperanza correteaba entre las piernas de los asistentes y algunas margaritas, ya una especie de sello de la casa, adornaban las mesas. Al caer la tarde, cuando las luces se encendieron doradas, Valeria y Daniela se quedaron un rato solas en el taller. Sobre una mesa, un ramo de girasoles y margaritas, el contraste de lo ostentoso y lo sencillo, como si la vida no quisiera elegir entre ambos. «Nunca pensé que agradecería tanto un día ordinario», dijo Daniela, apoyando la cabeza en el hombro de Valeria. «Yo tampoco», respondió Valeria, y su voz no era la del oficial que antes resolvía, sino la de alguien que supo aprender a contenerse. «Gracias por enseñarme a esperar sin perder la fe en que algo bueno puede ocurrir».
No hicieron promesas grandilocuentes, hicieron algo que resultó más difícil. Se comprometieron una vez más a la humildad. Decidieron escribir juntas la minuta de la gestión, poner por escrito las tareas domésticas y acordar un día en que la florería cerrara para que no fuese el único centro de sus vidas compartidas. Esa minuta tal vez parecía técnica, pero era en realidad una forma concreta de amor, la convención de que la libertad de una no sería la cárcel de la otra. El epílogo de su historia no fue un final, sino una continuidad que se sostiene en pequeñas escenas. Las mañanas en las que Daniela enseña a una chica a trenzar una corona de flores. Las tardes en que Valeria organiza una charla sobre emprendimiento responsable. Las noches en que las dos, cansadas, se sientan en el umbral del local con Esperanza durmiendo en su regazo. Hubo un día en que, caminando por el jardín de la casa de Carmen, donde una vieja maceta aún guardaba tierra rica, plantaron juntas una fila de margaritas nuevas. No fue un acto para recibir elogios, sino para recordar que la memoria debía regarse para no marchitarse. En la última escena, la cámara se detiene en un detalle mínimo, manos enlazadas sobre una mesa de trabajo cubierta de pétalos, una cinta blanca y el eco de risas que vienen de la plaza. Sobre la repisa, una fotografía de Carmen y a su lado, una pequeña placa con el nombre de la hacienda. La vida de las dos no se convirtió en un relato sin conflictos. Se transformó en una historia donde las diferencias se gestionan con reglas claras, donde la ayuda no sustituye la voz y donde el amor coincide con la libertad de ser. Si te conmovió esta historia, compártela con alguien que valore las decisiones difíciles en el amor y cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho en su lugar?